Hola, Sosa Muñoz. Aquí en Chile no tenemos el problema de tener una deuda pública interna, digamos, que tengamos que pagar con un crédito a favor del acreedor de forma externa y privada, lo cual ya sería como jugar a doble banda el Fondo Monetario Internacional, donde Chile no podría tener inversiones chinas. La inversión china le interesa que se les pague la deuda, digamos, de lo que invierten, digamos, y que se les pague la deuda de lo que invierten, y claramente sería que, en el fondo, tengamos que pagar el déficit fiscal, digamos, que debe ser, digamos, un porcentaje del PIB que no nos podemos pasar, lo cual exactamente, tenemos que, en el fondo, eh, tenemos soberanía, digamos, tenemos soberanía, pero la soberanía nuestra, digamos, no está en un Fondo Monetario Internacional, digamos, en el cual tengamos que pagar de forma externa y privada la deuda, digamos, y reestructurar la economía, digamos, o una economía distinta, digamos, nos quedamos con un poco de soberanía, digamos, en algunos asuntos de nuestra economía, y lo cual tendríamos que jugar a doble banda, digamos, entre el Fondo Monetario Internacional, que es de carácter más, digamos, de carácter más occidental, que las inversiones chinas, que simplemente les interesa que se les pague la deuda, digamos, de lo que invierten, digamos, y pueden invertir en el litio. Simplemente va a importar claramente que se les permita invertir, digamos, hacer empresas, digamos, que puedan extraer litio, digamos, o más empresas, digamos, con otros intereses, digamos, a nivel, digamos, de tierras raras, digamos, u otros minerales, lo cual Chile no está en la situación, digamos, de tener una deuda pública interna, digamos, que tenga que pagar de forma externa y privada al Fondo Monetario Internacional, digamos, y tener un doble juego de soberanía, digamos, con no que sea soberano el chino, digamos, porque el chino simplemente le interesa invertir y que se les pague, digamos, la inversión, digamos, y se les pague la deuda, pero tenemos en cuenta que en el fondo con eso ya tenemos claramente que está un déficit fiscal que no sé cuál es, pero en el fondo no nos podemos pasar de ese déficit, de ese déficit fiscal, lo cual con todo esto, digamos, hemos decidido, digamos, otros países como la República Democrática del Congo, digamos, exactamente han tenido que pagar 13 mil millones de dólares, digamos, en el cual han pagado 9 mil millones de dólares, lo cual al Fondo Monetario Internacional, lo cual claramente les queda 4 mil millones de dólares en tiempo atrás, digamos, como el año 2010, pues exactamente ubicándolo en la fecha, digamos, lo cual es ahí donde claramente está la soberanía que queda, digamos, de lo que se reestructuró en pagar la deuda, digamos, y lo que les queda, digamos, para inversiones chinas, digamos, pero Chile no estamos con un crédito a favor del acreedor, que tengamos que pagar de forma externa y privada por una deuda pública interna, y claramente los chinos son buenos para invertir, les interesa mucho las inversiones, que se les pague la deuda. El único caso que China ha tenido una cesión de un puerto territorial, digamos, de soberanía de Sri Lanka, que claramente fue ese país, es en Hambantota, 99 años en arriendo, en el cual un supuesto arriendo, pero en el cual tienen un puerto militar también, digamos que sea militar porque se les dé la deuda, así se les condonó la deuda. Los chinos son inversores, Donald Trump está interesado mucho en lo que es realmente, lo que es, digamos, el American First, traer sus inversiones y su cuenta de capitales, y que hayan bienes y producción, digamos, en cuenta de capitales en su país, en Estados Unidos, digamos, pero los chinos son buenos inversores, lo cual no tenemos ese doble juego de soberanía, tenemos una soberanía peor. El doble juego de soberanía sería que en el fondo tenemos inversiones chinas, digamos, pero tendríamos que pagarle a un Fondo Monetario Internacional, que no es el caso, lo cual limita la soberanía con con esa reestructuración económica, más los fondos, más lo que realmente es una inversión china, digamos. Los chinos pueden invertir libremente, lo cual sí le interesa mucho que se les pague la deuda, lo cual lo que tenemos nosotros es un problema más importante. Tenemos siete grandes familias con el 20% de Producto Interno Bruto. Esas siete grandes familias con el 7% interno, con el 7% del Producto Interno, del Producto Interno Bruto, claramente, pues el 7% del Producto Interno Bruto nos da cabida que Chile no tiene una independencia económica, porque claramente somos un hinterland, somos un patio de atrás, y ese hinterland o patio de atrás simplemente nos hace que seamos
como puerto de atrás, digamos, o sea, como un patio de atrás, en ese hinterland, que eso viene siendo, digamos, la tierra de atrás. Simplemente no tenemos independencia económica y las grandes familias llevan todo lo que son, digamos, las grandes multinacionales, digamos, que están concertadas, digamos, en la ley chilena, digamos, de las siete grandes familias del PIB, digamos. No hay independencia económica. El gobierno que ha hecho ahora, aumentar los impuestos, lo cual es un grave error, porque es un gravamen a la producción. Ese gravamen a la producción, tal tipo de gravamen a la producción, lo que hace es simplemente que, en el fondo, al aumentar los impuestos, tú haces un gravamen a la producción, aumenta el impuesto, se hace un gravamen a la producción. Con eso simplemente cuesta más producir los productos que tengan un sobreconsumo final. Aumentas tú el sobrevalor de uso del trabajo de la gente. La gente ya está trabajando más horas de lo debido, digamos, tanto que hablan de fuerza de trabajo. Pero si tú aumentas la hora de trabajo, digamos, puede ser un sobrevalor de uso al no haber un tipo de sobreconsumo, digamos, o productos finales que hagan un sobreconsumo en el PIB, que son todos los productos determinados en un determinado periodo de tiempo, y todos los productos finales en un determinado periodo de tiempo son el PIB, lo cual claramente el sobreconsumo hace que no sea irrisorio lo que realmente un sobrevalor de uso en el trabajo de la gente y si sea una producción el trabajo que hace, lo cual realmente el aumentar claramente el impuesto, tú dejas a la gente con menos insumo para que pueda hacer menos tipos de productos finales que se van al sobreconsumo y lo que haces tú es simplemente hacer un sobrevalor de uso de la fuerza de trabajo. Primero, de partida, haces un gravamen en la producción con tu impuesto, el impuesto es más caro, se hace el impuesto que es más caro, claro que no extiende la jornada laboral para minorar la jornada, digamos, y para minorar el trabajo, y no se extiende tanto con el trabajo, digamos, de ahora de las horas semanales que son 40 horas a la semana del trabajo, digamos, pero lo que tú haces al momento que hay menos productos finales, porque hay menos insumos para hacer producción de productos finales, ese tipo de hacer productos, digamos, finales, hay un menos sobreconsumo. ¿Por qué? Porque hay menos para producir, con un sobre, claramente a la vez menos insumos, por el tipo de lo que es un grave de la producción, que son los impuestos. Yo puedo fabricar menos porque tengo un grave de la producción que me hace que pagar más impuestos, lo cual produzco menos y hay menos sobreconsumo. Al final, ese menos sobreconsumo hace que yo tenga que producir menos productos, digamos, lo cual se aminora el sobreconsumo final, lo cual hay un sobrevalor de uso en la fuerza de trabajo y un gravamen en la producción cuando los impuestos, digamos, lo cual ese gravamen en la producción hace que yo produzca menos productos finales, además de un sobrevalor de uso de la fuerza de trabajo, que en el fondo produzco menos porque hay menos productos finales que hay en sobreconsumo, lo cual el gobierno de Gabriel Boric es desastroso. Los productos están bastante más caros y claramente vendría haciendo todo aquello lo que podría decir yo de la economía actual, podría ubicar, digamos, dónde están las empresas, las inversiones chinas, digamos, mostrarlo, digamos, pero eso será otro video y claramente creo que dejo aquí en claro que si estamos en la geopolítica de Chile y queremos inversiones chinas, que hayan inversiones chinas, pero en el fondo claramente a los chinos les interesa su inversión, no se meten y no hacen injerencia en los asuntos internos, salvo lo que ocurrió en el puerto de Hambantota con 99 años de concesión, digamos, de un puerto de Hambantota en Sri Lanka, pero Estados Unidos quiere su American First, Estados Unidos quiere producir en Estados Unidos, ahí se ve que con la grande familia no hay independencia económica, y no hay una independencia económica porque el PIB está, más de 20% del PIB está en la grande familia, lo cual hablan con transnacionales y somos hinterland y esas transnacionales, y eso sería la economía actual en Chile. Que estén bien, un gusto.